A Federico Sturzenegger y Sergio Berman. Sergio Berman es rabino y diputado porteño, y son ambos candidatos a nacionales por el partido El PRO. ¿Cómo les va a todos ustedes? Buenas noches, gracias señor por la invitación. Yo decía, qué bueno volver a dialogar, ¿no? Es un país que le falta diálogo. Me parece que la clave aquí es empezar a construir. Me parece que estamos en una política bastante destructiva, ¿no? Estamos de acuerdo, te diría que suscribiríamos todos los términos de tu presentación y que bueno, es bueno que empecemos a mirar el país que sigue, que hay ciclos que se van culminando con todo lo bueno y malo que trajeron, que eso también hay que aprenderlo, ¿no? Que vale. Cuando uno propone algo no es para cancelar todo lo anterior, pero creo que una cosa importante que vos decías, esa regla de juego para el diálogo, para el encuentro en la diferencia, para discutir proyectos, ideas y no descalificar personas, te diría que lo provee el mismo espíritu de la Constitución, del que estamos realmente alejados, ¿no? O sea, el representante es un funcionario, no es un dueño, los poderes independientes marcan un orden de contrapesos y las ideas que nosotros tenemos, que se pueden debatir, hay ámbitos para que en el medio no esté ni la gente, ni mucho menos la calle. Por aquí la clave me parece que ahí está el punto, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijiste de cuando nos criamos de chiquititos, los que tenemos mi edad, estaban los peronistas y los antiperonistas. Y nunca sumó nada esa categoría, ¿no? Y hoy están los kirchneristas y los anti-kirchneristas, o los macristas, los antimacristas. Yo creo que eso no suma, no aporta, no ayuda al diálogo, nos separa, nos divide. Entonces yo creo que hay que dejar eso de lado, como creo que vos sugeriste. Y bueno, la manera de hacerlo es focalizándose en las cosas concretas, ¿no? En ir a ver la gestión, a ver qué hiciste. Entonces a mí que no me vengan a decir vos qué pensás, qué ideología tenés. No, a ver, vamos a hablar de la educación pública, bueno, qué se ha hecho con la educación pública, cuáles son las cosas concretas. Entonces, bajar, ¿no? Con los pies en la tierra sobre cosas concretas, y creo que ahí vamos a tener un diálogo mucho más constructivo, donde además vamos a encontrar muchísimos más puntos de acuerdo, porque los valores y las cosas que todos queremos me parece que son bastante similares, y vamos a estar discutiendo cosas que a la gente le interesa realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos una educación? Tenemos el 50% de los chicos en Argentina no terminan el secundario. Aparte dicen que, yo no tengo los datos concretos, ¿no? Pero dicen que hay un grupo enorme de chicos que serían, creo que más de 500.000, que son los NI. Los NI, claro. Mira, vos tenés el tema de la educación es realmente, me parece importante, porque además es la única cosa en una sociedad que realmente te genera una sociedad más equitativa, con una mejor distribución del ingreso. Vos pensás, Antonio, que en los últimos 20 años Brasil bajó la pobreza a la mitad y Chile bajó la pobreza a un tercio. Y en esos 20 años Argentina no hizo ningún progreso, absolutamente ningún progreso en la lucha contra la pobreza. Y cuando vos decís, ¿qué es lo que fue diferente? Porque tampoco estoy hablando de Dinamarca o de Suecia, estoy hablando de Brasil y Chile, que son países cercanos a nosotros. Es la educación. Vos ves lo que ha hecho, y estos son los temas que me parece que tenemos que discutir en Argentina. Vos ves Brasil, y entonces Brasil lo que ha hecho es decir, yo en el año 2022 quiero tener los mismos estándares educativos que los países desarrollados. Miden cómo le va a cada colegio. A cada colegio. Los colegios que le va mejor que el promedio les dan más libertad. Los colegios que le va peor, porque una evaluación no es para castigar a nadie, es para asegurarse que no hay ningún chico que quede atrás. Entonces los colegios que va peor le ponen más recursos. Y han tenido un progreso en los niveles educativos en Brasil y en Chile, pero en Brasil es sorprendente, que es lo que ha permitido que la sociedad cree 40 millones de personas en la clase media, que los ingresos suban y que tengas una sociedad con igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos, Antonio, 50% de los chicos que no terminan el secundario. Del 50% que termina, el 50% no comprende textos. Entonces, ¿qué vamos a hacer respecto de eso, ¿no? Y hoy puntualmente me tocó visitar un centro de primera infancia, que abrimos 40 jardines de infantes donde hay 5.000 chicos, que va de 45 días a 5 años, porque si vos a un chico en esos primeros 3 o 4 años no lo alimentás, no lo formás, no lo estimulás, ya no tiene una posibilidad. Bueno, yo creo que estos son los debates y las cosas de las que tenemos que hablar. ¿Qué es lo que se hace en concreto en estas cosas? Otro tema que me parece que también es bueno y ver cómo se impone en la Cámara de Diputados es la política de transporte en la Argentina. Es una política bastante compleja, por cierto, y más allá de los accidentes ferroviarios, yo veía lo que pasaba ayer en Constitución y que la gente es rehén. Sí, yo creo que es muy relevante, muy importante, entre otras cosas, que políticas de Estado requieren de participación de distritos y jurisdicciones complementarias. No hay ninguna posibilidad de resolver el tema de transporte si no tenemos 3 instancias
más allá de que uno pueda volver a insistir que Buenos Aires siempre estuvo dispuesta, no tiene mayor importancia, el desafío sigue vigente. Si el jefe de gobierno de la ciudad no se sienta con el gobernador de la provincia y con la referencia al gobierno nacional para entender que hay un sistema metropolitano de transporte, no lo vamos a resolver. Y creo que la gente ya se cansó de que estemos facturándole uno a otro quién tiene la responsabilidad. Yo creo que el próximo desafío, si bien yo tengo posición tomada, yo sé quién tiene responsabilidad, pero lo que estamos buscando es cómo de aquí en adelante le proponemos a la gente una visión integrada, porque creo que es muy, muy relevante que el transporte público, además de ser un servicio, como decía Federico antes, marca la pauta de un desarrollo. Eso es lo que haría que el crecimiento económico que tuvimos, en lugar de estar malversado en subsidios cruzados, hubiera estado invertido en estrategias convergentes. Y eso creo que es muy relevante, muy importante, entre otros temas que me parece que sería interesante, y creo que estos ámbitos nos sirven, de ver la consistencia que tienen las o discutir políticas también de la Estado. seguridad metropolitana, por ejemplo. Todo lo que sea Vicente López Avellaneda, todo lo que rodea a la General Paz, tiene que estar, digamos, inmerso en una política conjunta. Me parece, si no, es como que la General Paz divide. Es una locura. Bueno, esperemos justamente lograr esos consensos y, bueno, particularmente también hay otros eventos como el de ayer que había que revisar bien quién los propicia, cómo se hacen, o sea, hay determinadas cosas que creo que tampoco la gente... El que toma el colectivo no va a tirar piedra. Y yo te Ni diría... lleva una molotov ni- en la- te ni diría lleva que una si- molotov en... Si 3 horas después aparece el subsecretario de Seguridad y no sabe ni cuántos detenidos hay, al día de hoy, después de ayer no sabemos ni quiénes fueron, a mí me parece que hay que ser muy prudente y muy cuidadoso de no generar sobre la falta de políticas de Estado encima la zozobra de la pérdida de la paz social o este tipo de acciones violentas que no representan el sentir de la gente, ¿no? No, y mucho menos a quien estaba haciendo la cola para tomar un colectivo que sabía que iba a estar 5 horas para llegar a su casa. Ese es un problema. Un problema grave. Te complemento lo que dice Sergio, que él habla un poco de la institucionalidad, de cómo armar esto institucionalmente. Yo creo que en el Congreso también hay una tarea para hacer, que es la del control presupuestario. O sea, una de las tareas fundamentales del Congreso es decir, acá está la plata de los impuestos de los ciudadanos y se va a gastar de esta manera. Y controlar que se gaste de esa manera. Porque, Antonio, yo pregunto, 100.000 millones de pesos, que es mucha plata, gastado en subsidios a la energía, los subsidios cruzados que decía Sergio, subsidios a la energía y subsidios al transporte. ¿Y los trenes andan sin frenos? Entonces, ¿dónde está yendo ese dinero? Entonces, yo creo que tenemos una tarea en el Congreso, que es una tarea, yo te diría, constructiva. Y saber cuántas reservas hay también. Sí, no, es un ¿Cuántas tema. reservas No, hay, por ejemplo? ese vos sabés que no es un tema para. La verdad es que Argentina es un país que se está aislando tanto del mundo, tanto en sus flujos de capitales, en su comercio, que al final, las reservas, ¿para qué las tenés? Las tenés como algo que lo usás en una economía que está muy integrada. La verdad que en una economía, me preocupa mucho más, Antonio, que la economía se cierre, que cada vez exportemos menos, que cada vez importemos menos, que no podamos tener acceso al mercado de capitales que en los últimos 50 años está dando las mejores oportunidades de financiar infraestructura en 50 años. O sea, Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Ahora, están Federico, todos ¿por qué armando se su infraestructura. ideologiza tanto cuando uno pide un crédito internacional? Es como que está ideologizado. Quien lo pide es un pecado mortal. Bueno, no, lo que pasa, a ver, yo te diría que Argentina ha tenido episodios de fuertes desequilibrios fiscales que se financiaron endeudándote afuera. De la época ¿no? de la Rúa, quizás la de Menem. ¿Te acordás pero también te diría el proceso? También, el ¿no? proceso también Arrancó ahí, arrancó arrancó y ahí. después. Entonces, yo creo que un país que no se endeuda tanto afuera, en realidad como sería mejor que un país que se endeuda mucho. Ahora, lo que sí te tengo que decir es que las condiciones de financiamiento que está ofreciendo el mundo en este momento, más allá que la presidenta diga que el mundo está mal, el mundo nunca estuvo mejor para Argentina. Y por eso es la década de Latinoamérica. Entonces, Uruguay, por ejemplo, está financiando toda su infraestructura a 40 años al 4%. Literalmente te están regalando la plata. Yo te podría agarrar las autopistas de Argentina, por ejemplo, una autopista que es la Buenos Aires-La Plata, y decirte que vos podrías hacer 2 manos más de cada lado con un costo de 5 centavos por dólar en el peaje a 40 años, que es básicamente irrelevante en el peaje, con ese financiamiento. Entonces, Argentina podría estar poniendo toda su infraestructura a nivel con un costo financiero Oye, inédito. ¿y por qué no se hace? Bueno, al principio me parece una cosa obvia. Primero hay que dejar de robar. No se puede seguir insistiendo con, además de las discusiones de futuro,
te diría que así como en un momento, sin hacer ninguna comparación, pero así como una Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, yo creo que hay una deuda que vamos a tener a futuro, que es todos los que robaron lo que robaron, que ciudadanos, empresarios, intermediarios pueden hacer la denuncia para que haya un registro, porque tienen, independientemente que corresponde que la justicia lo haga, una estrategia de política de Estado es recuperar la plata que se llevaron. Porque estas cosas que está hablando Federico, además de la deuda interna, la deuda externa, el financiamiento, acá hubo un grupo de personas que se llevó casi una reserva de Banco Central. Y ese tipo de cosas, vuelvo a insistir, no por el anti o a favor, sino justamente por el futuro. Y también, Sergio, con una enorme cantidad de cómplices. Y yo lo que te digo, evidentemente acá vos tenés enorme. O sos cómplice o sos uno de los que aportan la información. Porque creo que justamente ese límite, y yo lo digo, ¿sabes? Sobre todo para los que menos tienen. Porque en realidad el problema son los que menos tienen. Tanto la inflación como el robo por corrupción, además de que matan situaciones como fue en el transporte, le saca el futuro y la esperanza, porque son ellos los que van todos los días al supermercado, más allá del desabastecimiento y forzar con el control de los precios. La gente es la que más lo padece y más lo sufre, y yo creo que nosotros primero tenemos que resolver lo que la gente necesita, que es comer, tener, digamos, las mínimas garantías, y diferenciar el discurso de la acción. O sea, yo creo que vos decías antes la parte ideológica, ¿no? Sobre mínimos comunes, que todos nos comprometamos, y ahí yo creo que el país no está dividido, lo han dividido, porque lo que vos preguntaste al principio, que me parece muy importante, hay responsabilidades. Acá hubo una estrategia política de dividir. No fue que espontáneamente el pueblo argentino de repente le cambió la cultura, los genes, y los argentinos no queremos pelear todo el tiempo. No nos olvidemos que junto con esto, economía, políticas de Estado y futuro, hay un monopolio hegemónico de propaganda del Estado, financiado con la plata de todos nosotros, que destila gota a gota autoritarismo, confrontación, denostación del otro porque no piensa igual. Lo que no significa que uno sostenga su futuro y lo que quiera hacer denunciando esto, sino asumiéndolo como un punto que tenemos que ponerlo en la justa proporción, y en función de asumir el pasado, para no repetirlo, ya no discutamos entre nosotros. Eso lo tiene que hacer la justicia, no la política. Sí. La justicia tiene que ocupar este tema. La política tiene que contestar qué futuro le damos a la gente. Pero lo que pasa es que yo tengo la sensación, desde hace muchos años, que tenemos una, y no digo todos, ¿no? Pero gran parte de los jueces es un grupo de alcahuetes que se van ideologizando de acuerdo a quién gobierna. A mí me llama la atención, por ejemplo, Yarvide. Y siempre lo digo públicamente, me llama la atención. Un tipo que tiene una enorme cantidad de investigaciones, desde proteger prostíbulos a donde uno quiera, desde un anillo de no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Y son cómplices. La Justicia Federal yo creo que es cómplice de los gobiernos. Sí, pero vos fíjate que el embate que hay ahora contra la Corte Suprema, ¿sabés por qué es? La Corte que hace años era la mejor. Porque esta Corte y la mayor parte de la sociedad no quiere, bajo el discurso demagógico y populista que quieren, entre comillas, democratizar la justicia, lo que pretenden es que todos los jueces sean como Yarvide. Porque además de que rompieron la matemática de las probabilidades, que sorteás, y para todas las causas que lo necesitan sale él, es el antimodelo de lo que las personas que queremos que haya justicia se perpetúa. O sea, vos tenés, ya, te diría más, empezá a revisar, porque Yarvide ya no es más el único, de los jueces federales que son serviles y funcionales a lo que un gobierno nacional necesita, y no siempre, porque también... En la época de Menem también era igual, Bueno, pero evidentemente nosotros ¿qué queremos hacer? Avanzar, pero vos no podés hacerlo igual que en esa época y estar hablando de la década maldita de los 90, que fueron parte, porque aparte de una cosa, vos decías antes los cómplices, acá hay gente que no resiste, no el análisis político, ideológico, no resiste el Google. O sea, vos lo ponés en internet y ves lo que hicieron, no resiste. Entonces, vuelvo a insistir sobre esta idea. Las dos cosas se articulan. Que no haya impunidad en el sentido de que no importa lo que pasó, por el hecho de que no tenemos que confrontar. Yo digo, lo que pasó, que lo juzgue la justicia, y lo que tenemos que confrontar son ideas de futuro. Mira, el cambio cultural me parece que lleva mucho tiempo, pero que tiene que partir de la ejemplaridad de la función pública. Fíjate el ejemplo de Chile. Chile lleva desde hace ya 20 años de democracia, con presidentes de distintos extractos políticos. Lo mismo Uruguay, pero son toda gente proba. Nadie está diciendo que Frei esto, que Alwin aquello, que Lagos aquello, o que José Mujica o Tabaré Vázquez o Julio María Sanguinetti.
pero todos nuestros presidentes, desde la presidenta actual, desde lo que se sabe de Néstor Kirchner, de Carlos Menem, o sea, tenemos que tener la ejemplaridad desde la función pública, desde arriba dar el ejemplo, porque eso también es muy importante para la sociedad y muy importante para hacer este cambio cultural del que habla Sergio, ¿no? A mí me parece, una cosa que me parece bastante triste, por ejemplo, como país digo, es que los expresidentes argentinos, tanto de la Rúa como Menem, están procesados. Exacto. Uno por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, otro estuvo procesado por lo que ocurrió en diciembre. Mira, yo hace unos años me fui a entrevistar Es triste tener un expresidente, un mandato cumplido. Pero es que es destruye la sociedad, destruye los valores, o sea, no sirve a construir otro tipo de sociedad. Pues es que hace unos años tuve la suerte de poder entrevistar a un ex primer ministro de Australia, que había sido primer ministro de Australia en los 80, cuando Australia hace una transformación muy importante de su economía, se integra al mundo, empieza a tener un proceso de crecimiento muy fuerte. Y yo voy a preguntarle cómo habían hecho todas esas reformas y cómo había sido que la sociedad las había comprado y que habían perdurado, ¿no? Y que habían puesto a Australia en ese camino. Y lo que me contestó fue porque éramos gente honesta. Porque la honestidad, ¿qué es lo que te da la honestidad? Te da la credibilidad de la gente. Entonces la gente después no anda replanteando, vamos a dar vuelta a esto porque el que lo hizo fue un corrupto. La honestidad te da que en general vas a estar pensando en el bien común, entonces no le vas a errar tanto en las cosas que tenés que hacer. Y la honestidad te da que los recursos públicos, que por ejemplo en este momento nunca el Estado argentino tuvo tantos recursos públicos, la gente que siente que no le llegan como bienes públicos, porque se filtra y se pierde. Entonces él me decía, con gente honesta los recursos de la gente se transforman en bienes públicos, que es lo que la gente necesita. Y con eso se arranca. Sé que hace unos años vino a Argentina una persona de Scotland Yard y yo tuve la suerte de estar en una charla de periodistas y preguntábamos por qué terminaron con los hooligans. Entonces preguntábamos, nos comparábamos con Argentina, todo fue a principios de los 2000. Y él decía porque no tenían ninguna complicidad ni política ni con los presidentes de los clubes. Claro. Entonces decíamos, y si ustedes sacan cómo es la historia, yo la verdad que no sé nada de fútbol y que escuchaba gente que les explicaba, se dice, no, si ustedes tienen complicidad o política o con jueces, fiscales y presidentes de clubes, olvídense. Nunca termina la barra brava, nunca termina. Y tiene que ver con esto. Entonces con hay que hacer un corte, tiene que haber una ejemplaridad, eso ayuda a hacer un cambio, en la sociedad. Bueno, es importante que Argentina empiece y que la gente tenga la inteligencia de elegir aquellos líderes y representantes que puedan defender esos valores. Y lo importante a mí me parece que lo importante aquí es más allá de la idea que tenga cada uno, ¿no? Sí. A mí me preocupa cuando todos se juntan anti. Me preocupa tanto el antikirchnerismo, el anti-Macri, el anti-tal, el anti-tal otro. Para mí estas alianzas que se forman con la Biblia y el Calefón, yo creo que no dan buen resultado, no llegan a buen puerto. Tenemos que discutir las ideas políticas puntuales. Y propias, más allá del disenso. Me parece que esta es la clave. Sí, a mí me preocupa cuando se junta todo el mundo en contra de alguien. Me parece que no aporta absolutamente nada. Eso es parte de una madurez, me parece, ¿no? Lo primero es reactivo, cuando te provocan, te dividen, etcétera, reaccionás. Y ahora lo que viene es no una oposición en contra, sino una alternativa a favor. Por eso creo que la sociedad está madurando. Yo creo que las manifestaciones y todo lo que fueron las autoconvocatorias, si las pensás, tenían componentes muy diversos, agenda muy amplia de la gente. Y también creo que la gente a veces va por delante de los dirigentes. Cuando vos le preguntas a la... Siempre. Muy bien. Entonces vos le preguntas a la gente, ¿a quién seguís? A mí me parece que nosotros tenemos que encarnar ideas y no liderazgos casi mesiánicos de que alguien va a hacer el país que entre todos no intentamos. Esto es muy importante sobre todo para los jóvenes, por eso yo celebro y siento que hay una juventud que se inquieta, que se involucra, que participa, y nosotros tenemos que justamente, te diría fundamentalmente, creo que es la misma visión que cuando conversamos con Federico tenemos. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, pero tenemos un compromiso de no evadirnos de nuestra participación, porque queremos para nuestros hijos un país mejor, y ese país mejor empieza por lo que hagamos hoy. Muchísimas gracias a los dos. No, a vos Gracias, por la invitación. Hacemos una pausa y después hablamos con Daniel Filmus. Todo esto en 2 minutos, no se vaya, ya venimos.